El ocultismo ha sido parte de nuestra historia desde tiempos remotos, pero hoy sus símbolos, rituales, altares están más cerca que nunca, infiltrados en nuestra vida cotidiana, sin que lo notemos. ¿Quién controla realmente estas energías? ¿Qué poder alimenta nuestras ofrendas, velas e intenciones? En este video revelamos cómo operan los pactos ocultos, los portales energéticos y las entidades que se benefician del desconocimiento humano. Así es que yo los invito a que me sigan en este video programa. Preparé un texto poniendo un ejemplo en primera persona. No quiere decir que yo lo viva, pero es parte de lo que ustedes me han compartido y parte de lo que me compartieron de este video. Así es que, pues nosotros somos como cualquiera de nosotros mismos. Pensamos que la vida era solo un ciclo de días y noches, de trabajos y sueños, de placeres pequeños y problemas inevitables. Nunca creí en conspiraciones. Nunca creí en energías espirituales, ni en demonios hambrientos de atención humana. Tampoco pensaba en la posibilidad de que el mundo estuviera tejido por manos invisibles, que manipulan no solo nuestros actos, sino nuestros propios pensamientos, creencias y emociones. Me consideraba escéptico racional, lógico, y precisamente por eso fui presa perfecta. Tenía mi energía, mis intenciones, mis rituales, sin que yo jamás sospechara que cada gesto aparentemente inocente formaba parte de un pacto antiguo del que nadie se escapa fácilmente. En estos momentos, en gran parte de México y en muchas partes del mundo hay altares en donde ponemos ocultismo, simbolismo, y estamos entregando la energía y aparentemente nosotros no nos damos cuenta. Todo comenzó cuando me di cuenta que los altares están en todas partes. No hablo solo de esos lugares religiosos donde colocan santos, velas y flores. Me refiero a los altares modernos con pantallas que iluminan nuestras habitaciones, los objetos que idolatramos, las marcas que veneramos. Nuestros teléfonos son pequeños templos donde depositan nuestra atención, nuestra emoción, nuestra energía. Y de ahí podríamos comprender que algo aterrador está pasando. Un altar no es un objeto, es un canal, un punto donde se intercambia energía, donde algo te observa mientras tú crees que eres quien observa. Pero podríamos retroceder en la historia. Esta historia no comenzó con tecnología, no comenzó con sociedades secretas, ni con religiones institucionalizadas. Empezó antes, cuando la humanidad aún no sabía hablar, pero sí sabía meter lo que temíamos entonces. Aún nos controlan hoy. Primero fue el fuego, después del fuego fue la piedra, después los símbolos y al final el alma. La gente cree que los rituales son cosas de brujos, magos o sacerdotes. Creen que los sacrificios quedaron atrás, enterrados en pirámides y templos olvidados. No imaginan que hoy los sacrificios son voluntarios, constantes y masivos. Se entregan sin dolor físico, pero con una energía mucho más valiosa, intención y fe. Y la fe puede ser dirigida como un arma. Descubrí que cada vez que alguien prende una vela,
ofrece un pensamiento y una fuerza que quizás no comprenda. Y cada vez que alguien coloca una foto en una mesa especial, pide ayuda o algo nebuloso. Cada vez que alguien repite un mantra, una oración, sin saber su origen, abre una puerta. Cada puerta conduce a un lugar y ese lugar hay una entidad esperado. Esto quiere decir o se refiere al poder de la intención. Acuérdense que hemos hablado varias veces de los códigos cósmicos de Grabovoi. El problema está en que qué pasa si yo les dijera que pongan un código cósmico de Grabovoi y yo les digo que ese código cósmico de Grabovoi está intencionado para hacer el mal. Y sin embargo nosotros lo estamos repitiendo. Incluso música santa que hemos visto acá en internet, supuestamente es frecuencia 432, pero en realidad es frecuencia negativa. A eso se refiere estos términos. Yo también tenía velas, yo también pedía, yo también adoraba cosas que creía simples. Pero nadie me explicó que el universo funciona con leyes de intercambio. Nada se da sin que sea algo tomado a cambio. El precio siempre es nuestra energía vital. Nadie, absolutamente nadie te pide o te da algo regalado. Nadie. Siempre hay un cambio. Siempre, siempre, siempre. Yo escucho lo que quiero y veo lo que quiero, aparentemente, pero qué bueno que seas así. Alejandro, muchas gracias. Andromedano, gracias a todos y cada uno de ustedes. Continúo con esto. Los antiguos lo sabían y por eso protegían los rituales con secreto. Hoy los secretos escapan como humo, porque lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora es herramienta para dominar el mundo entero. Cuando me di cuenta de que los gobernantes, los magnates, los líderes religiosos y los medios de comunicación son sacerdotes de alta magia, ya era demasiado tarde. Ellos transformaron nuestro miedo en obediencia, nuestra duda en dependencia y nuestro entendimiento en un ritual de consumo espiritual. Muchas veces hemos hablado de esto y es determinante. Nosotros debemos hablar desde el corazón, desde el yo, porque nosotros nos manipulan y nos controlan siempre, siempre. Ahora que vean, hoy y mañana, que vean un altar, una oración, observen y víbrenlo. ¿Qué intención puede tener? ¿Cómo se puede transformar esas energías negativas? Primero, si ven que puede estar codificadas, no hagan nada, no le hagan caso, no piensen nada, no digan nada y no la repiten. Pero si son alquimistas, pueden transformar eso en una intención positiva. Hay que bendecirlas y hay que transformarlas. Es importante esto, observen, todo altar crea una conexión energética. Y esa conexión energética puede alimentar a un ser. Hay seres que viven de luz, pero otros seres viven de nuestra obscuridad. Mi despertar comenzó una noche cuando encendí una vela en mi habitación para relajarme. No hubo nada extraordinario al principio. Una llama danzando, una dora agradable, normal, pero luego una sombra se movió detrás del fuego. Creí que era mi imaginación, pero la sombra parecía respirar. Apagué la vela de golpe, intentando convencerme de que no había visto nada. Al día siguiente volví a encenderla. Quería demostrarme que no había nada raro, pero al hacerlo, la llama se elevó como si me recogiera. Entonces sentí algo, una presencia detrás de mí. No era terror físico, era la sensación de ser observado por algo antiguo, inteligente, hambriento. Desde ese momento comprendí lo que nosotros llamamos relajación y ellos le llaman
banquete energético. Hemos hablado muchas veces sobre todo de cómo trabajan los arcontes. Tenemos que escuchar más a nuestra conciencia. Yo más que escuchar a nuestra conciencia, yo les diría que debemos de vibrar todo lo que escuchamos y comprender que todo, absolutamente todo, es frecuencia, todo es energía y todo es vibración. Muchísimas gracias por seguirnos. Síganos en todas las redes sociales como TV Hiperdimensional o Conocimiento Cósmico. Amigos, regálenme sus manitas arriba y suscríbanse a este canal, por favor.